nunca ha sido de los palestinos. No existe la palabra palestino, ni tampoco jamás ha existido un Estado palestino, ¿verdad? Palestina es el nombre que un emperador romano le puso a todo el territorio de Israel, precisamente como un ataque satánico para borrar la memoria de Israel. Entonces, cuando en 1948 llegan los judíos y establecen su Estado independiente y soberano, después de casi 2000 años, pues los árabes que vivían ahí, que habían quedado en todo este lapso en el que los judíos, aunque siempre hubo judíos, pero casi todos los árabes vivieron ahí, entonces al ver a regresar a los judíos, ya no quisieron mantenerse como árabes nada más, sino que comenzaron a llamarse palestinos. Entonces todo lo que es la Franja de Gaza, ¿verdad?, antiguamente fue ocupada por un grupo que se llamó los filisteos, y después fue ocupada hasta casi el 2005 por Jordania, lo mismo que todo lo que es el Banco Oriental, por Egipto, y el Banco Oriental por Jordania. Entonces, el 2005 se le entrega a la autoridad palestina, se adjudicaron ese nombre, árabes, porque son árabes palestinos, para que ellos controlaran Gaza. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, que la autoridad palestina, ¿verdad?, le entrega este territorio a un grupo terrorista llamado Hamas. Este grupo terrorista militar radical, del Islam radical, se dedica a construir puentes. Si nosotros sabemos que hay puentes en Inglaterra, que son como 250 kilómetros de puentes, hay más de 500 kilómetros de puentes que se dedicaron a construir, túneles, ahí en Gaza, del grupo guerrillero. O sea que es un hormiguero todo lo que es Gaza, es un hormiguero de túneles. Entonces viene el ataque del 7 de octubre del 2024, donde los judíos tienen que ingresar a Gaza para poder rescatar a los rehenes y poder buscar matar a los líderes, y encuentran este nido, este hormiguero de túneles de más de 500 kilómetros de túneles que costaron billones de dólares con el dinero que habían mandado de Qatar, de Irán, etcétera, etcétera, para la alimentación y las medicinas de los verdaderos palestinos de Gaza. Entonces, desde ese punto de vista, el grupo guerrillero de Hamas tiene declarada en la Constitución, en la Autoridad Palestina, OTAFA, ¿verdad?, que es la Confederación o la Organización para la Liberación de la Palestina, OLF, Autoridad Palestina, OLF, entonces, que ellos van a exterminar a Israel. Entonces, ¿cómo puede Israel vivir con un pueblo al que le han dado oportunidad de poder levantarse, de poder alimentarse, de tener escuelas, cuando han estado continuamente, desde el 2007, atacándolos, enviándoles cohetes, han enviado más de 50,000 cohetes? Entonces es lógico que ahorita llega un punto donde ya se les da la oportunidad de devolver rehenes, y ¿qué es lo que sucede? Que comienzan ellos a tratar de desbaratar este cese al fuego, y no van a devolver los rehenes, porque el día que los devuelvan, saben que se acabaron todas sus garantías. Entonces ahorita el presidente Trump, en la Casa Blanca, con el primer ministro Netanyahu, han llegado a un acuerdo. Pues vamos a tomar el territorio de Gaza, vamos a administrarlo nosotros, vamos a poner escuela nosotros, vamos a poner gimnasios, vamos a poner negocios para el pueblo palestino que se quiera vivir ahí y levantar ese territorio. Porque mientras esté en manos de Hamas, pues nunca tendrá paz Israel. Ahora, ¿cuáles serán los resultados? Va a estar muy difícil, ¿verdad?, que los de Hamas se vayan a quedar quietos. Y no solamente eso, los países árabes van a ver como una invasión más a su territorio, que ellos dicen que es de ellos, que nunca ha sido de ellos. Pero esto puede complicar la situación en el Medio Oriente a la larga. Pero, ¿usted cree que políticamente se pueda lograr algo así? O sea... Bueno, repito, es que ese territorio no es de nadie. Es un territorio, ¿verdad?, que ha sido ocupado, repito, primero por Egipto, después se le da la autoridad palestina, que lo entrega a una autoridad guerrillera, que es un grupo que es el de Hamas. Entonces, es un territorio que, vuelvo a repetir, es de Israel, porque perteneció a Israel, y en la guerra del 67 lo volvieron a tomar. O sea que le pertenece a Israel, legalmente le pertenece a Israel. Bueno, vamos a ver, pero eso sucedió... E históricamente también. Sí, eso sucede, correcto, de tiempo bíblico, ¿verdad? Así es. Vamos a ver qué sucede y estar, pues, orando, ¿verdad? Porque ya son demasiadas las muertes, demasiado el sufrimiento, claro. Es una idea revolucionaria nueva que tal vez pueda
pueda funcionar. Pero bueno, Roger, así es. damos inicio. Pendiente de estas iniciativas y como bien lo dice Jonás, orar por todo este tema no deja de ser un tema de oración para todos. Y dice entonces que estamos con el tema de hoy, hablando de temas, la batalla espiritual en la tribulación, tomado del libro de Apocalipsis en el capítulo 12. La vez pasada iniciamos, Pastor Alducin, con esta temática. Recordarle a la gente, porque el Pastor Alducin ha compartido un material, yo ya lo hice la descarga en el WhatsApp de enlace, +1 469 781 1000, un número que yo sé que ya usted lo tiene ahí en sus contactos, para que usted descargue, lo ponga ahí en la opción de descargas. El asesor virtual le va a poner un menú, dice descargas, ahí es la opción que usted tiene que seleccionar, y la primera, batalla espiritual, es la que tiene que acceder y le va a descargar un documento totalmente gratuito que usted va a poder compartir y estudiar incluso y seguir la charla que el Pastor Alducin tiene con nosotros el día de hoy. Pues la vez pasada, Pastor Alducin, hablamos lo que representa la mujer, el dragón, el niño hombre, lo de los ángeles, Israel, que es la semilla de la mujer. Y vamos a ir a esta segunda parte, Pastor Alducin, ¿verdad? Entonces, interesante para entrar en materia. No sé si usted quiere como resumir lo de la vez pasada o entrar de una vez en materia hablando ya de la semilla de la mujer. ¿Cómo vamos a estar con el tema del día de hoy, Pastor Alducin? Con mucho gusto. Bueno, es increíble que en 17 versículos que forman todo el capítulo 12 de Apocalipsis se encuentran 2000 años de historia. En todo el capítulo 12 se encuentran 2000 años de historia, desde el nacimiento de Jesucristo hasta la gran tribulación. Y en ese capítulo, que resumiendo como tú bien lo dices, comienza con 2 señales en el cielo. Una mujer que es Israel, no hay ninguna duda absolutamente que sea Israel, porque hubo un tiempo cuando algunos comenzaron a tratar de interpretar que era la iglesia, ¿verdad? La iglesia nunca parió a Cristo. Cristo no nace la iglesia nace de Cristo, no Cristo de la iglesia, es todo lo contrario. Entonces, y se retrata también a un gran dragón. Entonces, desde el principio del capítulo 12, encontramos que el Espíritu Santo nos abre las cortinas del mundo espiritual y nos permite ver que todo esto y todos estos 2000 años que tenemos de historia desde Cristo, que se llama la era cristiana o la dispensación de la gracia, como le queramos llamar, es una guerra espiritual que va a continuar lo que en el Antiguo Testamento se llevó a cabo con Israel, pero ahora con mucho más fuerza por el nuevo pueblo que Dios adquirió, que se llama la iglesia. Entonces es importante separar la entidad de Israel de la iglesia. Son 2 entidades completamente distintas. Israel es el pueblo de Dios, del Padre, ¿verdad? Y la iglesia es el pueblo de Jesucristo. Nosotros somos la novia de Jesucristo. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia fue formada en el día de Pentecostés y somos el cuerpo de Cristo, que esto no existía en el Antiguo Testamento. Israel nunca fue ni formó parte del cuerpo del Padre, mucho menos del Hijo de Dios. Entonces encontramos que estos 2000 años, como lo resume Apocalipsis 12, va a ser una guerra espiritual cósmica que se va a librar, y Dios nos abre las cortinas para que nos demos cuenta qué grado de profundidad tiene esto ante nuestros ojos como iglesia, que tenemos que nosotros comprender. Y así vemos, ¿verdad?, claramente que el dragón está esperando desde antes de que naciera Jesucristo. Ya la mujer representa, ¿verdad?, a Israel, porque la Biblia dice la salvación es de los judíos. Y dice Romanos capítulo 9 también, versículo 3 al 4, algo que es muy importante para que podamos corroborar, confirmar que realmente está hablando esta mujer que significa o representa a la iglesia. Dice Romanos 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales a ellos les pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas. O sea, en Romanos 11 se nos enseña que nosotros tenemos la raíz de Abraham, Isaac y Jacob. La iglesia fue injertada en el olivo natural que es Israel. Y de esto dice la Biblia, vino Cristo, o sea, de Israel. Cristo no fue palestino, por el amor de Dios, Cristo fue judío, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, esto es importante que nosotros podamos ir desmenuzando, como cuando se come el pescado, le quitamos las espinas. Cuando venimos a la Biblia, tenemos que ir esculcando, ¿verdad? Y tenemos que ir explorando todo para poder acomodar y poder realmente tener ya un pedazo de carne sana que nos podamos comer y que pueda asimilarlo nuestro cuerpo espiritual también.
o nuestra naturaleza espiritual. Y pues más adelante ya se ve realmente el nacimiento de Cristo, como ya Satanás estaba esperando que naciera, y lo podemos ver claramente con el rey Herodes. Cuando vinieron los magos del oriente, ¿verdad? Que tal vez era Irak, de la zona de donde venían la Babilonia y el Antiguo Testamento, le dijeron al rey Herodes que iba a nacer el rey de los judíos. Y vemos inmediatamente que manda a Herodes matar a todos los niños menores de 2 años. Y aquí vemos este ataque que está profetizado 600 años después, ¿verdad? Por Juan. Porque esto lo que estamos viendo es un futuro que ya sucedió, que no ha sucedido y que va a suceder. Wow. La Biblia es el único libro, amable público que nos escucha, el único libro de todos los billones de volúmenes de literatura que existen que habla del tiempo, porque la Biblia nos menciona que la eternidad existía antes del tiempo. El tiempo fue formado con la materia y el espacio. Y Satanás, aquí vamos a entrar en materia, Satanás o Lucifer formaba parte de la eternidad. Y cuando Dios forma el tiempo, cuando vemos nosotros que ya hay otra dimensión, que es el tiempo que no existía antes, Dios saca a Lucifer de la eternidad y lo mete en el tiempo de nosotros. A ver si podemos darnos a entender. Te pido, Señor, sabiduría. Cuando entra Satanás a la dimensión del tiempo de nosotros, ya él sabe que su tiempo está contado. En la eternidad no se puede contar el tiempo, pero aquí vamos a ver más adelante, en el capítulo 12, que Lucifer ya sabe que el tiempo le queda corto, y cuando entra a la dimensión del tiempo en nosotros, significa que ya está condenado. Y esta es la razón de la ira y del ataque tan desesperado que va a lanzar y que lanzó contra la iglesia. En los primeros 3 siglos, ¿verdad? Echaron a los cristianos a los leones. Vi una persecución con la Inquisición de parte del Vaticano. En fin, la iglesia siempre ha sido el objeto de la persecución a la par con los judíos. Los judíos fueron expulsados de casi todas las naciones de España, de Europa, etcétera, etcétera, y ha sido siempre el blanco satánico. Así que ahora vamos a entrar a esta segunda parte, donde vamos a ver la verdadera guerra cósmica espiritual y de qué se trata. Pastor Alducin y Jonás, perdón, estoy pensando que con toda la información que está dando el Pastor Alducin, que dicha que este programa queda grabado y que usted a partir de mañana lo puede ver en Enlace Plus una y otra vez y tomar con lujo de detalle la información, porque así de primera mano usted lo dice, Pastor Alducin, y uno le pasó por aquí encima, ¿verdad? Pero muy bueno de verdad. Y sí, habíamos llegado creo que hasta el versículo 5 con toda la explicación que usted nos dio y además casi como dando esbozando los personajes que se dan aquí en el capítulo 12. Y en el verso 6, Pastor Alducin, porque aquí usted lo ha catalogado muy bien por puntos, el punto número 1 habla de cómo la mujer huye y escapa por su vida, basado en el verso 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer representa a Israel. Esto está hablando entonces del contexto, como usted está diciendo, Pastor Alducin, de Israel. ¿Qué significa ese huir al desierto y esos días que habla ahí? Esto lo podemos coordinar, como siempre hemos tratado de enseñar, que en la Biblia tenemos que buscar las piezas, no podemos sacar de un versículo una doctrina, tenemos que siempre recurrir al contexto, que es uno de los principios de las leyes de la hermenéutica o la interpretación de la Biblia. Entonces es impresionante cuando podemos juntar las piezas, darnos cuenta que solamente Dios pudo haber hecho esta complejidad y este sistema de enseñanza que sobrepasa la capacidad humana para que nosotros podamos entender que fue imposible que la Biblia fuera realmente hecha por seres humanos. Entonces, cuando la Biblia dice aquí en Apocalipsis 12 que a la mujer se le dieron alas como el águila y que huyó al desierto, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Lo que Cristo dijo aproximadamente casi 50 o 60 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis en Mateo 24:15. Cuando vean la abominación desoladora que profetizó Daniel, huyan a los montes, huyan al desierto, principalmente los que se encuentren en el área geográfica de Judea. Entonces, aquí corrobora Juan lo que Cristo está diciendo, que cuando venga y se inicie la persecución, la mujer tendrá que huir al desierto. La mujer es Israel, y sabemos que va a huir posiblemente a Petra, porque esto es casi ya una confirmación, aunque también es posible que huya a Jordania, como lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en el capítulo 63 de Isaías, escuchemos lo que dice. ¿Quién es este? Se hace una pregunta. ¿Quién es este que viene de Edom? Edom es Jordania moderna. De Bosra. Bosra es la ciudad de Petra,
que se encuentra al sur de Jordania, casi con frontera con Israel. Vean la pregunta que se hace, fue hace 2700 años. Fue esta pregunta antes de Isaías, antes de Juan y antes del Señor Jesucristo. ¿Quién es este que viene con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, o sea, Jesús, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido?, se le pregunta a Jesús, y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Y he pisado, dice Jesús, yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Recordemos esto, que si lo unimos a Apocalipsis 19, cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida, trae sus vestidos manchados de sangre. Ya recordamos, y viene el verbo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y se escribe con sus ropas manchadas de sangre. Y muchos dicen que fue la sangre de la cruz, pero si leemos Isaías, nos damos cuenta que es cuando Cristo baje, Él va a ir a la ciudad de Petra a poder sacar a un remanente de judíos que son por los que realmente se convirtieron, y va a luchar y dice, nadie viene conmigo, nadie lo va a ayudar en el rescate que Él haga del remanente de Israel en la ciudad de Petra. Nadie está conmigo, los pisé con mi ira y los hollé en mi furor. Versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón. Esto se refiere a los últimos 3 años de la tribulación, o de una forma más categórica a el último tiempo en el que Cristo desciende a rescatar a los judíos de las manos del anticristo, y que fueron ahí escondidos y que obedecieron lo que Jesús dijo: cuando vean la abominación desoladora, huyan los que están en Judea principalmente al desierto. Entonces este desierto es, ¿verdad?, Petra. Los que hemos ido a Petra, hemos ido a Jerusalén y a Israel hace algunos años, pues hemos entrado a la ciudad de Petra, que es una maravilla. Se considera una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo, que realmente la misma Organización de las Naciones Unidas así lo declaró, porque es una ciudad en la que para poder entrar es un camino donde cabe solamente un caballo o una carreta. O sea que el camión nos deja, cuando llegamos a Petra, tenemos que caminar, o los que ya dicen una carreta, pero es como 1 kilómetro, y cuando llegas a Petra, no haz de cuenta que es Aladino y la lámpara maravillosa, porque es un espectáculo impresionante de una ciudad construida en una montaña con piedras. Bueno, esto es algo indescriptible. Búscalo en la inteligencia artificial, o búscalo en YouTube, o búscalo en Wikipedia, pero es impresionante Petra. Ahí es donde los judíos se van a esconder de la persecución del anticristo. Es lo que significa Apocalipsis capítulo 12, cuando acabamos de leer que la mujer entonces se le dio permiso, ¿verdad?, para que fuera huida, y ahí la iban a sustentar 1260 días, que son exactamente 3 años y medio. Estos 3 años y medio los encontramos en Apocalipsis 11, versículo 3, para que podamos ubicar el tiempo en el cual está sucediendo todo esto. Porque cuando ya se nos da la característica del tiempo, 3 años y medio o 1260 días, ya sabemos que es la última parte, que es la gran tribulación, o sea, el día de la ira de Dios. Daré a mis 2 testigos, Apocalipsis 11:3, que profeticen por 1260 días. ¿Cuándo van a estar los 2 testigos testificando? En los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. No en los primeros 3 años y medio, en la segunda parte. Apocalipsis 13, versículo 4, adoraron al dragón, ¿quién podrá luchar contra él? Se le dio boca al dragón o al anticristo que hablara blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Entonces, el tiempo en el que Israel va a esconderse en Petra serán 3 años y medio. El tiempo en el que el anticristo va a tener autoridad para gobernar son 3 años y medio. Y el tiempo en que los 2 testigos van a tener autoridad de parte de Dios para poder hacer señales y milagros serán 3 años y medio. Qué clara es la Biblia respecto a los tiempos. Y cuando nos ubicamos dentro del tiempo, ya podemos colocar los versículos de la Biblia de una forma adecuada. Impresionante. Y recuerde que este documento usted lo puede descargar totalmente gratuito en el WhatsApp de enlace +1 469 781 1000. Ahí usted descarga, es la primera, lo que habla de batalla espiritual, y lo puede descargar y seguir la conversación y las notas y compartirlo con amigos y poder hacer su grupo de estudio. Luego continúa el verso 7, Pastor Alducin, con una batalla
que dice que después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Representa esto una batalla espiritual contra Israel? ¿Qué batalla espiritual se libra contra Israel actualmente? ¿Representa esto justamente de todos los tiempos que se olfatean ya, Pastor Alducin? Exactamente. Vamos a comparar esta batalla espiritual. Qué preciosa es la Biblia, de veras. Tenemos que enamorarnos de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenemos que memorizarla, guardarla en nuestro corazón. Y cuando hablemos la palabra de Dios, que sea realmente, no solamente la boca para afuera, ¿verdad? Como decimos, bueno, pues yo fui sano por las heridas de Cristo, nada más, que realmente sintamos que la sanidad también es de Dios. ¿Pero por qué? Porque lo hablamos porque está en nosotros injertada la semilla y es el fruto que estamos hablando, que es la palabra de Dios. En Isaías 24, cuando habla claramente también del final de la tribulación, dice el versículo 19, Isaías 24, 19. Escuchemos esto y vamos a compararlo con la batalla espiritual que nos menciona Juan en Apocalipsis. Será quebrantada de toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca se levantará. Acontecerá en aquel día, que es el final o la gran tribulación, que Dios castigará, escuchemos, al ejército de los cielos en lo alto, que es lo que menciona Juan en Apocalipsis 12, la batalla espiritual que se va a librar, y a los reyes de la tierra que están en el mundo. Serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, en prisión quedarán encerrados, serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Esto lo leemos Mateo 24, 19 y 20, y es exactamente en la segunda venida de Jesucristo. Es la única vez que se va a avergonzar el sol y la luna cuando Jehová de los ejércitos reine sobre el monte de Sión y en Jerusalén. ¿Cuándo será esto? Cuando Jesucristo descienda. Entonces, cuando Juan dice en Apocalipsis 12, hubo una gran batalla, esta es la que 600 años antes Isaías el profeta describió, adelantándose a Juan y Juan dándole las últimas pinceladas a las profecías de los profetas hebreos del Antiguo Testamento. Ahora tenemos que entender algo importante. Esta batalla espiritual es una batalla donde está perfectamente organizada por todas las huestes espirituales que existen en la dimensión invisible que nosotros no podemos ver. Si no tuviéramos al Espíritu Santo entre nosotros y no tuviéramos la palabra de Dios, seríamos completamente vulnerables, como el mundo lo es. El mundo vive completamente engañado, creyendo que si siembran, que si construyen, que si levantan edificios, que si tienen más cantores, como el rey Salomón en Eclesiastés, que si hacen más albercas, que si hacen más puentes, que si hacen más, etcétera, etcétera, que si hagan sus estatuas, que si van a ser presidentes. El mundo está completamente engañado, sin darse cuenta que tenemos 85 días, los más robustos de vida, para atravesar como peregrinos este mundo. Y todo lo que se hizo anteriormente, si no fue hecho con un propósito y un significado hacia Dios, queda completamente olvidado por toda la eternidad. Entonces es importante que nosotros entendamos que toda esta batalla espiritual se libra con un ejército que está organizado. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Vamos a comprender esto. Nuestra lucha realmente no es el comunismo contra la democracia, o el posmodernismo contra la iglesia, o el Vaticano también contra el cristianismo, o el mundo musulmán en contra del mundo occidental. Detrás de estos poderes, tanto comunismo, tanto islam radical, tanto religiones apóstatas, se encuentran poderes espirituales de maldad. Se encuentran principados satánicos, gobernadores y también los demonios, que son los que hacen el trabajo sucio. Y están organizados en rangos. Entonces, Pablo habla de principados, que son los que están sobre las naciones. Daniel capítulo 10, había principados sobre el imperio griego, sobre el imperio persa, que es ahorita Irán, etcétera, etcétera. Hay gobernadores que se encargan de los estados y hay demonios que se encargan de la población, de los seres humanos, que tienen el poder de poder entrar a las mentes, distorsionar la mente, volver loca a la gente, producir enfermedades y tratar de impedir que nosotros podamos o hacernos abortar el camino que Dios ha determinado para nuestras vidas. Entonces, estos ángeles tienen el propósito caídos
de poder atacar el mundo, y esto culminará antes de que Jesucristo venga. Ahí se librará la batalla cósmica, no sé, tal vez una semana antes o 15 días antes de que sea la segunda venida de Cristo ahí en Israel, pero es una batalla tremenda. Y vemos claramente también que el ejército de Dios tiene a un jefe, a un comandante en jefe, que se llama el arcángel Miguel. Dice la Biblia, después de esto, versículo 7, Apocalipsis 12, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Imaginémonos este conflicto en el mundo espiritual. O sea, nosotros creeríamos que en el mundo espiritual son como fantasmas, ¿no? ¿Cómo pueden luchar? ¿Cómo pueden enfrentarse? ¿Cómo pueden lastimarse los espíritus? Pero no se nos olvide que en 1 Corintios capítulo 15 se nos enseña que los espíritus tienen cuerpos. Hay cuerpo espiritual, hay cuerpo de peces, hay cuerpo de aves, hay cuerpos humanos. Pues tienen cuerpos ellos. Los ángeles tienen cuerpos, los principados tienen cuerpos. Los únicos que perdían los cuerpos fueron los demonios. Por eso es importante distinguir que los demonios no son los ángeles caídos, ni los ángeles caídos son los demonios. Son dos entidades completamente diferentes. La batalla angelical, y hablando de cómo está constituido ese ejército, ¿cuál es el resultado de esa batalla? ¿Qué podemos esperar nosotros de esa batalla? Es el punto 3 de este documento que usted muy gentilmente ha compartido con nosotros el día de hoy. Esto lo encontramos en el versículo 10 en adelante, principalmente el versículo 10 al 12 de Apocalipsis 12. Dice así: entonces, o sea, después de que se libró esta batalla y que ha sido derrotado Satanás y sus ángeles y los demonios, oí una gran voz en el cielo. Esto es Juan describiendo lo que él oyó. Y esta voz decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vemos nosotros que en este momento, al perder ya a Satanás, acordémonos que en Efesios capítulo 2 se menciona a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. O sea, que su territorio o el rango de operación de Satanás y sus ángeles y sus demonios es el cielo cósmico, el cielo de la atmósfera hacia abajo, porque la palabra ahí es aer, que es atmósfera, hacia abajo. Entonces, ese es su rango. Pero ahora, cuando él se ha vencido, va a ser lanzado al planeta Tierra. O sea, ya no va a andar por ahí dando vueltas alrededor, como en Job capítulo 1, que le pregunta Dios a Lucifer, ¿se acuerdan en el capítulo 1 de Job? ¿De dónde vienes? Y le dice Satanás, de rodear la tierra y ver cómo está la situación y los asuntos de la tierra. Pues ahora sube y baja, pero ahora ya va a estar completamente en el mundo de nosotros, y los ángeles van a bajar aquí al planeta Tierra. Van a tomar cuerpos parecidos a los humanos, porque acordemos que se pueden disfrazar como ángeles de luz. Los demonios van a ser desatados, en Apocalipsis 9 van a ser sacados del abismo. Va a ser completamente un infierno el planeta Tierra. Entonces dice la Biblia que fue lanzado aquí a la tierra Satanás. Imaginémonos con la furia con la que desciende, pero observemos el adjetivo que se le da: el acusador de nuestros hermanos, y los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto es muy importante porque el Espíritu Santo nos revela uno de los métodos de las estrategias. Como dice Pablo en Corintios, no ignoramos las estrategias de Satanás, no las debemos ignorar, que es acusarnos. En otras palabras, yo hago un pecado, o tú haces un pecado, y no lo confieso a Dios, y de repente pasan 2 o 3 días, y ¿qué va a pasar? Pues me lo trago, ¿verdad? Ahí lo guardo y creo que pues ya no hay ningún problema, sigo mi vida como si nada. Sin embargo, se nos olvida que nuestros pecados nos alcanzan. Dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán. Y a lo mejor te alcanzan al año, a los 6 meses, a los 2 años, a los 5 años, a los 15 años, pero los pecados del pasado, ya siendo cristianos, porque antes de ser Cristo están sepultados, ¿verdad?, completamente en el océano, y tan distantes como está el occidente del oriente nuestros pecados. Desde que nos convertimos, nuestros pecados han sido perdonados, pero los que estamos cometiendo ya siendo cristianos y no los confesamos, Dios tiene que juzgarnos. Primero Juan capítulo 1, 8 y 9. Si los confesamos, no hay ningún problema. Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De otra manera, viene el acusador allá en el cielo y le dice a Dios: mira, Juanito tiene 6 meses leyendo pornografía.
O mira a Panchito, tiene un amante de ya hace 2 o 3 años. Y han pasado 2 años y parece que a Panchito no le ha pasado nada. Pero ¿saben una cosa? Dios no puede ser burlado. Entonces, tarde o temprano, esos pecados que creemos que estamos cometiendo y que están guardados, que no ha pasado nada, nos alcanzan. Porque viene el acusador y le dice a Dios, tú no puedes ya bendecir a esa persona, yo voy a tener que atacarle y no te puedes meter conmigo, le voy a provocar esto, le voy a provocar aquello, y quedamos completamente vulnerables sin el escudo de la fe con el cual apagamos, ¿qué cosa? Efesios 6, los dardos del maligno. Entonces, qué triste es que Satanás para esto siga usando a los mismos cristianos. Y ahora tenemos últimamente, desde que las redes sociales funcionan, ¿verdad? Pues hay cantidad de sitios donde hay cantidad de personas que están continuamente acusándonos a ese pastor. Y este pastor hizo eso, y aquel pastor hizo aquello, y esto y el otro, sacando a la luz públicamente la ropa que debe lavarse en casa. Entonces, qué triste que haya ministerios que se dedican a estar acusando a los hermanos bajo la pantalla o bajo un panorama de que son personas que están defendiendo la palabra de Dios y que están defendiendo en contra de las herejías, ¿verdad? Esto es completamente absurdo porque ellos no lo saben, que han sido engañados, y lo que están haciendo es el papel del mismo diablo. Se convierten en acusador de sus hermanos. Y dice el versículo 11, pero ellos le han vencido. Amén. ¿Cómo podemos vencer a Satanás? ¿Y por qué se usa el tiempo pasado? Le hemos vencido, o sea, ya el cristiano, el que 1 Juan capítulo 5, 22 al 25, todo aquel que es y confiesa que Jesucristo es el Señor, ha vencido al maligno y es mucho más que vencedor. Romanos capítulo 8. Pero le hemos vencido por la sangre del Cordero, porque la vida de Cristo está dentro de nosotros. Al estar Cristo en nosotros, mayor es el que está entre nosotros que está en el mundo, mientras esta vida que está dentro de nosotros la mantenemos alimentando con la palabra de Dios. Mientras un cristiano no viva en continuo contacto con la palabra de Dios, memorizando la palabra, guardando la palabra, repitiendo la palabra de Dios, pues entonces tu vida espiritual se va a marchitar. Es como una flor que no tienes agua y vas a quedar expuesta a los dardos de fuego de Satanás. Es la sangre de Cristo, que es la vida de Cristo dentro de nosotros, lo cual nos ha hecho más que vencedores. En segundo lugar, la palabra del testimonio de ellos. Cada vez que tú hablas de Jesús a tus amigos, cada vez que en Navidad juntas a todos en tu negocio, quiero dar mi testimonio, Cristo me salvó. Cada vez que tú en el camión, en el avión, en donde quiera que estés, en la escuela, les hablas a la gente de Cristo, el hecho que tú estés hablando de Cristo se forma como un escudo a tu alrededor invisible de protección contra Satanás, porque Satanás odia que se propague la palabra de Dios. Por eso hay tantos ataques cuando planeamos eventos evangelísticos. Y en tercer lugar, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es el resultado de la batalla. La Biblia dice de que te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma. Entonces, 300 años de la iglesia primitiva, cristianos que fueron echados a los leones, despedazados por las bestias, quemados en hogueras. ¿Por qué? Porque al morir ellos sabían que en ese momento estarían con Cristo. Vendría el león y los arrancaría su carne, los quemarían vivos, ¿verdad? Como Policarpo, que se negó ante el tribunal y ante el estadio negar a Jesucristo al decir que él no era Dios, y lo quemaron vivo en una hoguera porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y finalmente, ¿qué nos enseña esto, Iglesia de Jesucristo? La Iglesia de Cristo en el siglo XXI parece que está hecha de mermelada McCormick. Parece que estamos hechos, ¿verdad?, de un material en el que cualquier cosa nos ofende. La hermana ya no me habla y en 6 meses no le hablo. El otro hermano, porque es de otra denominación y tiene otra doctrina, es que yo soy calvinista o yo soy esto y tengo mucho más conocimiento teológico que los pentecostales, o los pentecostales, es que ellos no hablan en lenguas, y comenzamos con tantas tonterías a distanciarnos unos del otro, cuando la base es la soberbia intelectual y teológica. Y cuando perdemos esto, perdemos la protección también de Dios, porque sobre todas las cosas el amor cubrirá multitud de pecados, y la Biblia nos enseña a soportarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros y aceptarnos con todos nuestros errores unos a otros. Ya los pecados Dios los juzgará en el tribunal de Cristo, y ya Dios se encargará de saber quién y quién no es cristiano. Pero mientras tanto, es tiempo en el siglo XXI que nosotros, como en el mundo entero, no importa a qué denominación cristiana pertenezcas, nos unamos en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo para poder predicar el Evangelio.
Esto es para enmarcarlo, Pastor Alducin, lo que usted acaba de decir. De verdad que muy lindo la expresión esta. Nos quedan un par de puntos, Pastor Alducin, a la advertencia hacia el final del mundo. Este punto 4, el verso 12 dice: hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo desgranamos esto, Pastor Alducin? Esto lo encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, que Pablo menciona, ¿verdad?, años antes que Juan, lo que Juan está diciendo en el libro de Apocalipsis. Entonces se manifestará, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, que es el anticristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo es destruido en el momento que Jesús aparece en el mundo. Inicuo, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vivimos actualmente una época impresionantemente con avances tecnológicos jamás vistos ni imaginados, con la inteligencia artificial, el famoso CERN y todas las hologramas que se pueden hacer ya en el espacio. Ahora me llegan correos, creo que a ti también, donde que apareció un platillo volador en Arizona y todo es inteligencia artificial. Ya es muy difícil distinguir lo que estamos viendo en las redes sociales. Así de engañado está el mundo. Tengamos cuidado con lo que leemos y con lo que vemos, porque el poder de esto se va a multiplicar. Y dice la Biblia que con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios ahorita quiere que sepas que te ama. Él abrió sus brazos en una cruz. Jesucristo fue crucificado, fue enterrado, fue muerto y fue resucitado a los 3 días para darte la esperanza, darnos a todos que vamos a volver a vivir y que en su sangre y en su sacrificio en la cruz hay perdón de pecados. Pero si este amor, que en este momento, que ya estamos posiblemente la última generación de la historia, tú rechazas este amor de Dios, ¿qué le queda a Dios? No digas, ¿verdad? Como dijo una viejita, me dijo hace algún tiempo: oiga, hermano, es que Dios no manda a nadie al infierno. Dios es muy bueno. Yo le dije: amén, doña Chole, amén. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. O sea, las personas que están en el infierno fueron ahí porque ellos escogieron en esta vida, con la clase de vida y la conducta que escogieron, pasar la eternidad alejados de Dios. Entonces tenemos que nosotros reflexionar profundamente en esto, porque vivimos un tiempo en el que esta persecución va a aumentar. Israel, no sabemos ahorita cuánto tiempo va a durar en el Medio Oriente. En cuanto a la paz que va a haber, se va a romper esta paz y va a venir la persecución descrita en este último capítulo del libro del Apocalipsis, y junto con ellos los cristianos también en la gran tribulación que se conviertan serán perseguidos y serán guardados muchos de ellos por el poder de Dios. Así es, serían ya el versos 13 al 17, Pastor Alducin. Ya en el punto 5 y final de este documento, pues también hay algunas preguntas, a ver si nos va a dar tiempo, pero hablando de ese ataque final contra todos los principios judeocristianos, bueno, el pueblo judío, el cristianismo en general, que es muy grande, así que ¿cómo lo visualiza usted ya para cerrar este documento, Pastor Alducin? Sí, dice el versículo 14, ¿verdad? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Aquí muchos equivocadamente han dicho que el águila es Estados Unidos, porque el símbolo de Estados Unidos es el águila, el símbolo de Rusia es el oso. Entonces usan estos símbolos de animales que nosotros hemos puesto y no la Biblia. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios va a librar a la mujer, versículo 14, con las 2 alas de águila, tenemos que ver claramente en el Éxodo capítulo 19 y en Deuteronomio 32, del 11 al 12, que también usa la misma expresión Dios, Deuteronomio 32, del 11 al 12, que cuando Dios libera a Israel de Egipto, es como un águila que entra y libera a sus polluelos. Esto es una imagen, ¿verdad?, que usa Dios para que podamos entender el poder tan grande que tiene Dios, porque dice la Biblia también que renovará nuestras fuerzas como el águila, Isaías capítulo 40. Entonces, la mujer va a ser, Dios le va a dar la forma de escapar del anticristo, la serpiente va a buscar a la mujer, la va a corretear a Israel, se va a ir detrás de ella, pero no va a poder alcanzarla, porque si viene esta inundación, que posiblemente sea un desbordamiento, alguna presa o que los quiera ahogar el anticristo o Satanás a los judíos, Dios los va a detener. Y entonces termina el capítulo 12 con el versículo 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Las salvaciones de los judíos, la primera iglesia fue judía, el Salvador fue judío,
y la iglesia cristiana está injertada dentro del olivo silvestre que es Israel, siendo la raíz los profetas Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes somos los que descendemos de estas bendiciones por el pacto abrámico? Los cristianos, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Vemos nosotros que al final de la historia, Israel y la iglesia son el objeto de la persecución de Satanás, porque estamos identificados, tanto los judíos que han creído en Jesucristo como el Salvador, como nosotros, somos parte de un mismo espíritu y estamos nosotros teniendo el mismo enemigo común que nos persigue día y noche. Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, pero que fue vencido en la cruz cuando Jesucristo se hizo carne y mediante su muerte y su resurrección lo exhibió públicamente en Colosenses 2, 14 y 15, para que pudiéramos ver que en el mundo, que en la cruz, Satanás ha perdido su poder en contra de nosotros. Así cerramos el documento, Jonás. Sí, no, pues estaba viendo que, o sea, sería muy bueno que lo puedan descargar del WhatsApp, porque no solamente lo que hemos escuchado, pero también hay muchas otras referencias y versículos, ¿verdad? Que Correcto. no se han tratado, que ya están en el documento, así que mucho más amplio en cuanto a todas las referencias bíblicas. Haga lo posible por descargarlo para que usted lo tenga ahí, lo puede nada más guardar en sus documentos, también hacérselo llegar a personas que les apasiona este tema. Bueno, y hay preguntas que están viniendo, algunas relacionadas, otras no. Zaida, vía YouTube, pregunta al pastor Alducin: en la época de Abraham y Moisés se realizaban holocaustos para agradecer a Dios. Hoy en día, ¿en qué forma se hace? ¿De qué forma se hace para agradar a Dios? Claro, en el Antiguo Testamento todos los sacrificios, había 5 tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento que se encuentran en el libro de Levítico. Todos simbolizaban el sacrificio o la culminación que tuvo lugar en la cruz del Calvario con la muerte de Jesucristo. Por eso, cuando Juan ve a Jesucristo en el río Jordán y lo reconoce mediante la intuición espiritual que el Espíritu le dio a Juan, y decir, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban el pecado, lo cubrían temporalmente hasta que la sangre de Cristo fue derramada. Los pecados han sido completamente borrados. Dios no recordará y se olvidará de todos tus pecados que tú cometiste y que yo cometí antes de que fuéramos cristianos. Entonces ahora ya no hay necesidad de más sacrificio. Ahora el sacrificio de Cristo fue suficiente una vez y para siempre. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, porque una vez que Él ha muerto, ¿verdad?, ha terminado completamente con el pecado. Y el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces ahora Dios no nos pide sacrificios, ahora nos pide Dios obediencia a lo que Él nos ha dejado bajo el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. El mundo de Mateo, es el seudónimo que usa, pregunta aquí, Pastor Alducin, vía YouTube. Pastor Alducin, ¿qué es lo que dice Mateo y Lucas que Juan vino con el espíritu? Debe ser el espíritu de Elías, pero dice que Elías vendría antes de la venida de Jesús. Si puede aclararle este punto, Pastor Alducin. Sí, ellos estaban citando el último libro de la Biblia, es el libro de Malaquías. Y veamos lo que dice el último libro del Antiguo Testamento acerca de la profecía que Elías vendría. Pues es lo que tienen en mente los discípulos, porque en los evangelios todavía no tenían toda la revelación que tuvieron en las cartas que ya después de Pentecostés el Espíritu Santo les reveló. Entonces por eso tenemos que ir progresivamente en la Biblia para entender. Por ejemplo, alguien me dice, como un ejemplo, es que dice Salomón que cuando alguien muere no se sabe dónde van a ir. Bueno, Salomón no tenía todo el conocimiento de Dios, entonces no podemos hacer una doctrina de lo que hizo Salomón en Eclesiastés, porque él no entendía todavía qué había después de la muerte. Por eso tenemos que ir con la Biblia de una forma progresiva, porque todo el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice Malaquías 4, versículo 4, es el último libro del Antiguo Testamento. Acuérdense la ley de Moisés, mi siervo, que encargué. He aquí yo os envío al profeta Elías. Es la última profecía del Antiguo Testamento. Antes que venga el día de Jehová, o sea, antes de la gran tribulación. El día de Jehová es la gran tribulación, o los últimos 3 años y medio, o los 1260 días, o los 42 meses que ya vimos en el libro Apocalipsis. Antes que venga, yo enviaré a Elías. Y posiblemente por esto es que uno de los 2 testigos puede ser Elías,
que se mencionan en Apocalipsis 11. Pero cuando vino Cristo, creyeron que él era, que traía el espíritu de Elías, o que si ya era el Elías que estaba profetizando. Repito, no lo podían entender porque todavía el Espíritu Santo no se los revelaba. Y dice la Biblia, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, va a ser la última oportunidad que Dios les da con el testimonio de los 2 testigos al mundo del arrepentimiento. Wow, hay muchas